Muy buenos días, tardes, noches, según sea el horario en que está usted viendo este video. En él quiero hablar brevemente de la vida de un sacerdote católico de principios del siglo XIX en el mundo hispánico. Es una época en la que, cabe decir, hay varios sacerdotes católicos que se vuelven de presencia notoria. Por ejemplo, los que vemos en la imagen, los padres Hidalgo y Morelos. Sin embargo, no, en esta oportunidad no quiero referirme a ninguno de ellos de los que pasaron a la historia, entre comillas, sino más bien a un perfecto desconocido, a don Ignacio Lequerique Gutiérrez, presbítero del Obispado de Guadalajara, de quien el obispo Cabañas, obispo de Guadalajara, llegó a decir: es de un genio inquieto, inconstante y aún profanador del púlpito, como su conducta lo tiene bien acreditado casi desde que se ordenó de sacerdote. Ni más ni menos. ¿Qué sabemos de él? Pues que nació en la villa de Fresnillo, territorio del actual estado de Zacatecas, seguramente en el último tercio del siglo XVIII, que se ordena sacerdote del Obispado de Guadalajara, dado que el obispo Cabañas alude a la fecha de su ordenación, o mejor dicho, pareciera insinuar que lo conoce desde que se ordenó, pues sospechamos que la ordenación habría sido poco antes de 1800, pues Cabañas llega a Guadalajara en 1797. Además, sabemos que el obispo lo reprendió porque algo dijo desde el púlpito que se estimó poco conveniente. Enseguida habría sido enviado a un curato fuera de la capital, muy posiblemente hacia el noroeste de la diócesis, en los límites con la diócesis de Durango. No fue enviado en calidad de párroco titular, por lo mismo sospechamos también que habría sido teniente de cura o vicario de algún otro párroco. Emigra, se va al obispado de Durango sin pedirle permiso al obispo Cabañas, terminará siendo familiar del obispo Francisco Gabriel Olivares y Benito. Esto, desde luego, trae consecuencias judiciales y en 1804 hay un primer proceso judicial que no he localizado ante el Arzobispado de México, desde luego en el que pues, lo pierde porque pues, tendría que haber obedecido las órdenes de su obispo. En lugar de regresar a Guadalajara y de implorar la clemencia de su obispo, pues Lequerica mejor se embarca en Veracruz en 1806, en junio, según él, para seguir la instancia ante otros tribunales, aunque no tengo ninguna noticia que confirme que efectivamente alguna vez planteó el caso en tribunales de la península ibérica. En cambio, lo que sí sabemos es que fue a La Habana, que de La Habana pasó a Nueva York, según él, apresado por los ingleses. No sabemos exactamente cuándo ni cómo llegó ahí con precisión. Lo que sí que después se trasladó a Lisboa y que de ahí es que entra por tierra a territorios de la monarquía hispánica, concretamente llega a Madrid en la primavera de 1808, es arrestado, termina en la cárcel de la Corona por dos motivos. Uno, por cambiar de traje. No solamente usaba sotana, también vestía de civil, lo cual era ser sospechoso en un momento en que hay bastantes problemas con el tema de la presencia de extranjeros, pues por la presencia del ejército francés ocupando buena parte de la península. Pero sobre todo, en concreto, termina arrestado por andar buscando públicamente muchachos en los que repartía cuartos y los llevaba a su casa según los términos del juez que lo arrestó. Esto es, y es algo significativo, era de preferencias homosexuales. No podemos decir directamente era homosexual, considerando que en la época, y esto es prurito de historiador estrictamente, en la época pues no había identidades basadas en la preferencia sexual, pero sí, hoy seguramente diríamos que era homosexual, con toda tranquilidad. Ahora bien, ya estando en la cárcel de la Corona, llega el requisitorio del obispo Cabañas para que lo envíen de vuelta a Guadalajara. Y él prefiere todo menos volver allá, todo menos enfrentarse al obispo Cabañas. Aquí tenemos el testimonio de la manera en la que prefirió buscar ser preso de otro tribunal, ni más ni menos que la Inquisición. Prefirió, pues, ser preso de la Inquisición a volver a enfrentar a su obispo. ¿Cómo lo hizo? Pues el relato aparece en este documento. Habría llamado al alcaide de la cárcel y le insiste en que le diga al vicario, esto es, a la autoridad judicial eclesiástica, que no pertenece a la jurisdicción ni de él ni del obispo de Guadalajara, sino a la de la Inquisición. Y en ese momento sacó un pedazo de pan debajo de su levita o capote y tomándole con ambas manos dijo en él las palabras de la consagración, hoc es enim corpus meum, y enseguida lo tiró al suelo y empezó a pisar. Esto es, comete sacrilegio con la Eucaristía, ni más ni menos,
Es la manera en la que ahora es preso, pero ya no de la justicia ordinaria eclesiástica, sino de la Inquisición. Ahora bien, justamente en 1808, en diciembre, es que se suprime por primera vez la Inquisición por obra del emperador Napoleón Bonaparte, cuyas tropas ocupan buena parte de la península y por lo mismo Lequerica sale libre. Pero en lugar de quedarse en los territorios bajo control de los franceses, también vuelve al territorio que está controlado por el bando patriota. Se va a Cádiz vía Sevilla y ahí nuevamente termina arrestado de nuevo por al ser encontrado acostado con un joven. Y es aquí que insisto, pues sin duda que era, hoy diríamos tranquilamente, era homosexual. Permanecerá preso durante varios años. Primero en Cádiz, en el cuartel de San Fernando, luego en la cárcel real que vemos en la imagen. En 1811 es finalmente trasladado a la Nueva España y ahí termina preso en el castillo de San Juan de Ulúa durante varios años. ¿Por qué? Porque al momento de llegar debió de haber sido enviado a Guadalajara, pero no hay posibilidades de hacerlo, pues los caminos están bloqueados por los insurgentes. Su caso termina olvidado durante muchos años, primero de aquel lado del Atlántico, luego de este. Y esto a pesar de que Lequerica, si algo hizo durante todos estos años, es escribir cartas de manera constante a las autoridades de la monarquía, a las del nuevo régimen liberal. En ellas insiste pues, en que se mejore su situación penitenciaria, pero sobre todo que se le libere, e incluso propone que se le envíe a otros puntos de la monarquía hispánica, todo menos volver a Guadalajara, por cierto. En este trayecto, en estos años de prisión, es lector del periódico El Conciso cuando está en Cádiz, sigue los debates de las Cortes a través del periódico, conoce la propia Constitución de 1812, esto se nota en que la cita en sus peticiones. Y además, su argumentación empieza a cambiar. Al inicio es muy claro que lo que hace es impetrar la piedad de la monarquía. Denuncia la violación que se hace en él de la legislación canónica, de la legislación eclesiástica. Pero más tarde empezará a utilizar la propia Constitución como argumento e incluso llegará a decir que se están violando los derechos ciudadanos que le corresponden. Ahora bien, después de tanto insistir, el caso no es atendido. ¿Qué es lo que sucede? Pues su última carta es del 25 de febrero de 1816, desde las prisiones de San Juan de Ulúa, al menos la última que yo conozco. Se fuga poco después, seguramente marzo-abril de ese año. Y pues termina entre los insurgentes de Tierra Caliente, como él mismo dice, de manera inesperada. Insurgencia que estaba comandada por Guadalupe Victoria, quien vemos en la imagen. Ahí permaneció durante 2 años, hasta que trata de solicitar el indulto de la corona en abril de 1818. Para ello presenta un salvoconducto firmado por Guadalupe Victoria, lo cual lo hace todavía más sospechoso. Si bien insistirá en que fue insurgente de circunstancia, que desde el bando insurgente trató de proteger a los realistas, que incluso presenta información y documentos que podrían ser importantes para la causa realista, todo ello no le valió, pues se hacía sospechoso en buena medida por haber podido salir con toda libertad de los territorios de los insurgentes. El comandante Joaquín del Castillo y Bustamante llegará a decir que más bien es por su perversa conducta que los insurgentes no le han podido sufrir y que por eso le dieron el pasaporte. Sea como fuere, terminará preso en el convento del Carmen de Orizaba hasta septiembre de 1818 por lo menos. Y como en esta época se ha restablecido la Inquisición, pues es enviado de nuevo a la cárcel de la Inquisición, ahora en la Ciudad de México. Y ahí permanece incluso hasta después que el tribunal se disuelve otra vez a principios de 1820. Es entonces uno de los últimos presos de la Inquisición. Después de la disolución del tribunal pasa al convento de Santo Domingo, donde permanece en calidad de preso, hasta que se resuelva su caso. Pero esto nunca ocurre. De manera en que, después de haber escrito cartas a las autoridades, ahora se dirige ni más ni menos que a un publicista, como se decía en la época, a José Joaquín Fernández de Lizardi, el célebre Periquillo Sarmiento, que en ese entonces tiene el periódico El Conductor Eléctrico, en cuyo número 15 se publica esta carta de Lequerica, en la cual repite que está preso de una manera anticonstitucional, porque pues ya no hay Inquisición, y que además está ahí precisamente por marañas del propio tribunal.
Desde luego no menciona en ningún momento que él mismo es quien pidió estar bajo la jurisdicción de la Inquisición. Cabe decir que esto genera además una polémica entre Fernández de Lizardi y el prior del convento dominico a propósito de las condiciones de la prisión de Letrerica, pero sobre todo lo que me interesa subrayar es que es alguien que, como vemos, va aprendiendo la nueva cultura política, hasta que él mismo se dirige a la opinión pública en este folleto, cuyo título vemos, del 5 de febrero de 1821, o al menos esa es la fecha en la que él lo firmó. No sabemos exactamente en qué momento se publicó, pero sin duda en el propio año de 1821. ¿Qué pasó después con él? Seguramente sale de prisión en algún momento, lo que no sé con precisión es en qué momento, pero sale de la prisión y ya no permanece en el naciente México independiente, sino que pide pasaporte para volver a Estados Unidos a través de Nueva Orleans, acompañado, cabe decir, por un mozo. No sé nada más de él a continuación, solo me queda pensar que disfrutó de una mejor compañía con el mozo que lo acompañaba, de la soledad que tuvo que padecer en sus 11 años de prisión, poco más, poco menos. Prisión, ya lo hemos visto, pues por vagabundo, que es en realidad el único delito, entre comillas, el no haber querido estar bajo la autoridad rigurosa de su obispo y residir como era su obligación en una pequeña parroquia. Sacrílego, bueno, sí, es una acusación, es acusación en la Inquisición, pero evidentemente esto fue más de circunstancia, lo reconocieron los propios inquisidores. Insurgente, sí, también de nuevo una cosa de circunstancia. Pero permanecer 11 años preso solo por desobediencia en cuanto a la residencia en su obispado, pues sin duda puede parecer un tanto desmedido incluso para el antiguo régimen. Por ello no queda sino más que preguntarnos si no había otro motivo por el cual se estimaba que era conveniente mantenerlo en prisión y de inmediato pues uno empieza a sospechar hasta qué punto se le castigaba en realidad por su preferencia sexual. Pero es algo que solo queda para nuestra imaginación, no sabemos con detalle al respecto a falta de mayor información. Y pues eso es todo en esta oportunidad. Muchas gracias y hasta otra ocasión.